Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Cristina Muñoz, voy a moderar esta última conversación del ciclo. También quiero empezar agradeciendo al IECA y a la Casa Encendida pues, la generación de espacios de este tipo que yo me repito todo el tiempo, pero creo que en 2025 más que nunca hace falta que nos sentemos, que nos juntemos, que veamos que hay pares con los que apapachar un poquito y pensar, ¿no? porque los tiempos que estamos viviendo así nos lo piden. Bueno, voy a empezar presentando a los ponentes. Yo creo que habéis podido ver previamente quiénes serán, pero empiezo por Yodelía. Ella es de Venezuela, es una mujer hetero, dedicada durante muchos años a la investigación, mentoría y a la defensa de los derechos humanos, la equidad, las políticas públicas, el espacio cívico y el trabajo humanitario. Tanto en ONGs, en instituciones y en agencias. Bienvenida, Yodelía. Gracias. Y a continuación os presento a Frank Cortada. Él es actualmente director general de Oxfam e Intermón. Frank es ingeniero de caminos, me llama mucho la atención. Ha trabajado como director de cooperación internacional en Oxfam y en Oxfam Internacional como director de programas durante muchos años antes de pasar a ser director general de Oxfam, y yo creo que ahí en esa trayectoria de más de 25 años pues has podido también tener mucha cercanía con el mundo humanitario y con las reflexiones del sector. Así que me parece que son dos excelentes ponentes que vamos a entrar un poco en harina. El diálogo de hoy tiene el título de Escuchar para transformar. Yo creo que es bastante importante porque nos invita, como decía al principio, a pausar y a preguntarnos cómo hemos integrado la autocrítica en el sector humanitario, qué hemos aprendido y sobre todo qué estamos dispuestos a cambiar para ser más eficaces. Pero nosotros cuando preparábamos la sesión, tanto Yodelía como Frank me decían, bueno, este sistema lo tenemos que ver en un contexto global, ¿no? Entonces vamos a intentar estructurar la charla de hoy en 3 bloques, donde, como digo, en un primer momento vamos a hablar de esa autocrítica del sector, de qué hemos aprendido, qué desafíos hemos enfrentado. En un segundo bloque vamos a intentar abordar con las preguntas los retos que nos quedan. Y por último vamos a intentar hacer una reflexión del sistema actual, del nuevo orden mundial que se está dibujando y de dónde queda el sistema humanitario en esa situación internacional, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, vamos a abrir este primer bloque y voy a empezar contigo, Frank. Bueno, el humanitarismo, el sistema humanitario, como cualquier otro sistema, no está exento de fallos y de contradicciones. La pregunta es si nosotros estamos escuchando lo suficiente para corregirlo y si hemos aprendido de nuestros errores. Entonces, bueno, Frank, quería preguntarte si ese proceso de autocrítica en el sector humanitario, ¿en qué medida ha transformado nuestra manera de responder a las crisis? Yo creo que es verdad que el sector humanitario, si algo tiene, es esa capacidad de autocrítica y si algo nos caracteriza es haber puesto en marcha a lo largo de las últimas décadas muchos mecanismos de evaluación, de aprendizaje, ¿no? De escucha. Como tú decías, es un sistema imperfecto, es un sistema que no está exento de defectos, de errores, que tiene muchos sesgos, pero que sí que le caracteriza esa vocación de aprendizaje. A la vez que digo esto, es verdad que hemos aprendido, pero aprendemos siempre de forma reactiva y aprendemos desde los errores, desde la experiencia, ¿no? Y aprendemos desde momentos muy singulares donde el sistema se pone bajo grandes niveles de estrés, ¿no? El primer momento de aprendizaje lo tuvimos con la crisis de Ruanda, ¿no? Con el genocidio de Ruanda, donde en ese aprendizaje, en esa evaluación conjunta, nos dimos cuenta de la falta de calidad de la respuesta, de la falta de coherencia, de la falta de rendición de cuentas, y de ahí salió, ¿no? esa primera tongada de mejoras con los estándares esfera, con ese mecanismo de rendición de cuentas también mejorado, con ALNAP, ¿no? 10 años después tuvimos un segundo momento de crisis con el tsunami. Ahí fue, una vez más, aprendimos a golpe de palos, porque ahí la evaluación lo que nos dijo es que era una respuesta fragmentada, era una respuesta que no tenía en cuenta a los actores locales, que había despreciado y había de alguna forma ninguneado también toda esa respuesta local, y de ahí volvieron a salir
grandes aprendizajes, se pusieron en marcha los clústeres, se pusieron en marcha nuevos mecanismos de financiación para emergencias, hemos tenido otros momentos singulares, la crisis de reputación del 2018-2021, donde ahí vimos grandes como vacíos, ¿no?, en una cultura tóxica, una cultura del acoso, del abuso sexual, ¿no?, y ahí se pusieron en marcha grandes mecanismos de salvaguarda. Podríamos hablar y hablaremos de toda la localización, ¿no?, de esa necesidad de volcar el liderazgo a las organizaciones locales, y ahí creo que hay un aprendizaje, una oportunidad perdida. Yo creo que la COVID, 2016, marcamos ese compromiso de localización, de la ayuda. La COVID fue un momento dulce donde la retórica se convirtió en práctica, donde vimos ese poder, esa capacidad que tenían los actores locales para responder, para estar en primera línea respondiendo, cuando nadie más podía hacerlo. Era una oportunidad de que el sistema estructuralizara ese cambio y no lo hemos hecho, ¿no? Con lo cual, aprendizaje es mucho, sin complacencia, pero fijaros, tú decías, Cristina, no desconectemos del momento actual. O sea, yo creo que vamos a hablar durante la próxima hora sobre esa necesidad de mejora del sistema y del sector, y yo os propongo que durante la próxima hora hay una cosa que yo quiero que recordemos cada vez que critiquemos al sistema, cada vez que hablemos de las mejoras del sistema. Yo quiero que recordemos dos cosas. La primera es que cada día hay 630.000 trabajadores humanitarios que están en contextos de alto riesgo, en contextos muy difíciles, respondiendo y garantizando asistencia a millones de personas. Es un sistema que es inmejorable, pero es un sistema que cada día miles de personas garantizan asistencia a personas que están sufriendo y que están en situaciones muy, muy difíciles. Y lo segundo que quiero que recordemos es justo eso, que podemos estar hablando de cómo mejorar el sistema, pero lo que está poniendo en jaque ahora mismo al sistema no es nuestra capacidad de aprendizaje. Lo que está poniendo en jaque al sistema humanitario es una retórica y una escalada belicista enorme, es un desprecio y un socavamiento del derecho internacional humanitario con total impunidad, una indiferencia de la comunidad internacional, una dificultad de acceso y de protección de nuestro propio personal humanitario y, evidentemente, una falta crónica de recursos para responder. Y justo antes de empezar esta mesa, y con eso acabó Cristina, yo comentaba que podemos hablar de lo que sea, pero es que esta mañana la administración Trump de Estados Unidos ha confirmado que esa suspensión temporal que había sobre miles de contratos de la Agencia de Ayuda Exterior de Estados Unidos acaba de anunciar hoy que convertía en una cancelación 10.000 proyectos por un importe de 60.000 millones de dólares. Eso es lo que pone en jaque el sistema humanitario. Gracias, Frank. Pues yo creo que ya nos has ubicado en el mayor reto, ¿no?, y que enfrentamos, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece muy interesante su perspectiva. Yo diría, siguiendo en esta línea, ¿qué otros desafíos han impulsado el sistema y qué tensiones has encontrado tú desde tu experiencia? ¿Y qué nuevas estrategias has visto? Yo voy a tomar el hilo de Fran. Por eso es que la congelación no era posible recuperarla en 90 días, ¿no? Porque no solamente es una congelación, una suspensión, sino un desmantelamiento de una estructura que funcionaba desde hace muchísimos años para poder brindar asistencia humanitaria desde el punto de vista financiero, pero también desde la experiencia, capacidades. O sea, lo que está desmantelado no es cualquier cosa, tiene unos efectos tremendos a nivel mundial. Por lo tanto, estamos en una situación extraordinaria en este momento en el mundo, y por eso hablábamos de llamar a esto una época con todo lo que hablaste del belicismo, con todo lo que implica el descrédito intencional contra la ayuda humanitaria. Estamos hablando de una época muy complicada, más de lo que pensábamos, y yo diría también
lo he hablado de una sacudida humanitaria en la que el mundo no estaba preparado para enfrentarlo. Creo que además está hecha con toda la intención de socavar instituciones, de poner a prueba las capacidades que se habían desarrollado hasta este momento desde el punto de vista del sistema operativo humanitario, y está poniendo en gravísimas situaciones de peligro a la vida, a la integridad de muchísimas personas, de millones de personas en todas partes del mundo, y estamos en esa situación actual. Para el tema de los desafíos, yo había pensado en 3, viniendo de Venezuela, porque además tenemos 9 años con una crisis compleja en Venezuela, o casi 9 años, y hemos pasado por situaciones muy difíciles para poder comprender de qué se trataba, cómo llega, cómo se instala y luego cómo funciona y cómo se mantiene. En Venezuela hubo como 3 desafíos muy importantes. Uno, primero, era el cumplir el mandato, ¿no? El poder tratar de cumplir el mandato en un contexto de un conflicto político imprevisible, ¿verdad? En el cual, por efectos de ese conflicto, el Estado se repliega, se destruye o sencillamente es usado para el abuso. Y en esa situación, las dificultades de una respuesta para poder ayudar a las personas desde una visión de obligación, ¿no? De la comunidad internacional, porque es un derecho tener acceso a esa ayuda, en tanto el país no lo puede ofrecer o el Estado no quiere ofrecerla por las circunstancias que sean. Entonces, esa ayuda, poder navegar en un terreno tan complicado y tan adverso desde el punto de vista de un Estado que no reconocía la crisis y cumplir el mandato de la respuesta, no fue nada sencillo, y sobre todo escuchando a la sociedad y no al Estado, ¿no? Porque el Estado evidentemente tenía intención, por ejemplo, en el énfasis de donde vengo y de donde he trabajado, que es en el de no tener información, ¿no? Hacer desaparecer la información. Imagínense cómo yo puedo responder a una crisis si no tengo información, si esa información es además un boomerang, ¿no? Que si la uso, entonces se convierte en persecución contra las personas o en descrédito frente a la ayuda humanitaria. Era una situación muy complicada, y justamente el poder escuchar a la sociedad fue una de las tensiones, de las maneras de poder resolver esa tensión para poder poner en práctica la respuesta a partir de lo que la sociedad podía ofrecer. El otro desafío tiene que ver con la capacidad de respuesta de manera justa y eficaz en un contexto donde hay múltiples necesidades, una población, en gran cantidad de población con esas necesidades, y además una crisis generalizada, y por eso la crisis venezolana se caracteriza por el desplazamiento hacia afuera, porque no hay lugar dentro del país que permita darle seguridad a las personas, y por lo tanto Venezuela se convirtió en un país expulsor de una enorme cantidad de población que ya va por 8 millones de personas. Es inédito en los últimos décadas, digamos, ese número de personas desplazadas, y esa capacidad de respuesta evidentemente se ha visto mermada por esa situación tan compleja, de colapsos, de fragilidades institucionales profundas que no han permitido que, digamos, la respuesta tenga la eficacia necesaria, ¿no? para poder hacer una diferencia, ¿no? Y finalmente, el tema del desafío de mantener la confianza, ¿no? De la sociedad, los socios, los donantes y los aliados en la capacidad que tiene la respuesta para poder aliviar, mitigar, apoyar y ayudar a la población a resistir esos procesos, teniendo tensiones desde el punto de vista de quien ofrece la respuesta, en términos de poder, digamos, ofrecer una respuesta honesta e independiente frente a una enorme presión del Estado que busca que tú simules que todo está bien, que busca que no cuentes lo que está ocurriendo, que busca que seas ambigua en la manera de responder, ¿no? Está bien, pero está mal, y entonces la población ya va perdiendo la esperanza, la confianza en actores que se supone vienen a ayudar y terminan siendo simuladores de una situación. Eso
ocurrió en principio en Venezuela y luego cada vez más el sistema pudo funcionar y pudo afrontar esa situación, pero ya ha llegado momentos en que ha sido bien complicado y en este momento, por ejemplo, estamos frente a una debilidad mucho más grande, ya no solo por el congelamiento, sino porque antes también en Venezuela el conflicto se ha agudizado y eso ha tenido y ha mermado las posibilidades de que esa respuesta pueda volver a ser lo que hizo, pueda volver a retomar el esfuerzo que se hizo durante un tiempo y pueda ofrecer respuesta en este momento como la que necesitábamos en Venezuela. Muy bien. Mira, yo creo que entiendo muy bien que Frank dice la autocrítica sí, pero por encima está lo que está pasando, Sí. ¿no? Y en este ámbito nos movemos hoy, ¿no? Tú señalas que, sin duda, pues el sistema revisa también su falta de eficacia, los problemas de confianza, las tensiones que se generan porque quieres hacer un buen delivery, ¿no? Pero sin duda coincidimos en que el problema del sistema no es la falta de autocrítica. Ahí los dos creo que estáis ubicados, ¿no? Aunque es un elemento muy importante de cómo el sistema se retroalimenta y crece, ¿no? Os quería preguntar a los dos ¿cómo pensáis que tiene que ser el liderazgo en el sector humanitario con esto que habéis dicho, ¿no? En este contexto y con el bagaje y el aprendizaje y no perdiendo de vista el tema de la escucha. ¿Qué liderazgos tiene que haber en el momento actual dentro del sector humanitario? En las organizaciones, pero no entendidas como las personas que dirigen, sino el liderazgo que tiene que emanar. ¿Cuál de los dos queréis arrancaros? Dale tú ahora, si quieres. A ver, mira, lo primero dentro de las estrategias que tienen que ver con conflictos como el venezolano y por supuesto en otros países en donde, digamos, hay otro tipo de conflicto mucho más cruento, vamos a decir así. Lo primero es, la respuesta no puede dejar nada a lo implícito, ¿no? O sea, tiene que buscar la mejor manera de dejar asentado en algún tipo de convenimiento, marco, todas las normas, procedimientos y principios que orientan la ayuda humanitaria. Eso es fundamental para justamente asentar esa respuesta y lograr la mayor información y confianza en la sociedad sobre lo que hace la respuesta y cómo cumplir el mandato, ¿no? No confundir además esos marcos y acuerdos con la planificación o con el presupuesto, que tienen que ser flexibles, que tienen que buscar ajustarse a la situación. Pero tener un marco de base es importantísimo para poder, un marco de convenimiento, de entendimiento con el Estado o quienes estén ejerciendo el poder político en el Estado donde está la crisis. El otro es, creo que ahorita más que nunca hay que buscar la manera de promover otra vez la agenda por la humanidad, la del 2015, o sea, hay que retomarla, esa agenda es espectacular, es preciosa, es una agenda que convocó a toda la comunidad humanitaria. Yo creo que esa agenda tiene que volver a dársele fuerza porque justamente hoy está siendo socavada, está siendo cuestionada en sus principios y en sus fundamentos. Entonces, mover otra vez la esperanza es parte de lo que el movimiento humanitario debería encontrar. Es una oportunidad y además para que el movimiento humanitario haga lo mejor que puede hacer, que es fundamentalmente soportar o mover a las personas, a las sociedades, a la comunidad internacional en función de la fuerza y la nobleza humana para resistir situaciones muy críticas, estar al lado de las personas y sobre todo estar al lado empáticamente para entender su situación en situaciones que casi todas son insoportables para el ser humano. Entonces, la ayuda humanitaria busca eso, primero, visibilizar esa situación, mostrar la necesidad indispensable de estar al lado de las personas
valorar el trato digno a las personas y entender que las personas importan, que las personas tienen que ser oídas, escuchadas y que las personas tienen que ser apoyadas indiferentemente de quiénes sean, dónde sea, cómo sean. Eso yo lo aprendí en la experiencia venezolana, lo aprendí de gente muy capaz que logró poder darle esa fuerza y ese valor en algunos momentos muy críticos en la crisis venezolana, y creo que eso es algo que ahora tenemos que como amplificar, si es posible, a nivel mundial frente a la situación que estamos viviendo. Bueno, Frank, para cerrar este bloque, ¿algo que añadirías sobre los liderazgos? Más uno a todo lo que decía ella. No, fíjate, me había notado como 3 cositas. La primera es que es contraintuitivo porque en los últimos meses a lo que hemos asistido es a la vuelta de esos hiperliderazgos masculinos tóxicos que vuelven a ocupar todos los espacios. Y el otro día escuchaba a Mark Zuckerberg diciendo que faltaba testosterona y energía masculina en las empresas, ¿no? O sea, volvemos como a 30 años atrás, como si no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Lo cual es bastante preocupante. ¿Qué es lo que creo que hace falta yo? Lo contrario. Yo creo que en el ámbito humanitario lo que hace falta, como en todos los ámbitos de la sociedad, hace falta un liderazgo anclado en los principios, muy anclado en esos principios humanitarios, seguir defendiendo esos principios humanitarios a ultranza, pese lo que pese. Creo que hace falta liderazgos feministas, liderazgos decoloniales, que tengan esa capacidad de escucha, de empatía, de los que hablaba Joe Delia, que tengan el coraje también de ceder espacios de poder. Yo creo que, siendo muy honestos, el espacio humanitario, el sistema humanitario sigue siendo un espacio muy colonial y muy dominado por las organizaciones del norte global. Luego podemos hablarlo un poquito. Y creo que nos ha faltado coraje para, cuando hablamos de esa localización, de esa agenda de localización, de que esas organizaciones locales, que son las que están en primera línea, que tienen el conocimiento del contexto, que son las que tienen mayor capacidad de articulación, que tienen la mayor capacidad de escucha, toda esa retórica nos la sabemos, pero a la hora de la verdad no les estamos dando los espacios de liderazgo y nos estamos poniendo las organizaciones internacionales al servicio de. Y yo lo que creo que hace falta es ese relevo de liderazgos y dejar que sean las organizaciones del sur global las que adquieran ese liderazgo. Y luego hace falta mucha valentía. Fijaros, 2 ejemplos y voy a barrer para casa, pero hablábamos del derecho internacional humanitario, hablamos de lo que está ocurriendo en Gaza, de lo que ocurre en Estados Unidos. Nosotros en Gaza y con lo que está ocurriendo en Gaza hemos llevado a los tribunales al gobierno holandés por mantener el comercio de armas con Israel y estar vendiendo piezas de repuesto de los F-35, de los cazas F-35. Los hemos llevado a los tribunales, ganamos en primera instancia, el gobierno holandés ahora ha apelado, pero ahí seguimos. Hemos hecho lo mismo en Dinamarca. Ayer hubo la apertura del juicio en Dinamarca para lo mismo, acusando al gobierno danés de ser cómplice de riesgo de genocidio y de limpieza étnica por ese mantenimiento del comercio de armas con Israel. En el caso de Estados Unidos hemos llevado al gobierno de Estados Unidos, a la administración Trump, también a los tribunales por esa congelación de fondos y el impacto que eso tiene en la vida de miles y miles de personas, ¿no? Yo creo que hace falta también un liderazgo que tenga ese coraje y esa valentía de enfrentarse a los poderosos y marcar esas líneas y exigir algo que en el espacio humanitario es lo que hemos podido utilizar durante los últimos 25 años, que es ese marco regulador humanitario que nos ha dado la legitimidad y que nos ha dado las reglas de juego, ¿no? Ese espacio de multilateralidad, ese espacio del derecho internacional humanitario. Hay que reivindicar una y otra vez el respeto de esas normas que nos hemos dado y a las cuales todos los países de forma universal nos hemos comprometido a respetar. Pues sin duda ya has entrado en un tema fundamental que es el que teníamos para el siguiente bloque, o sea que creo que sí que la valentía es necesaria y el respeto del derecho internacional humanitario, ¿no? Quería preguntaros a los dos en cuanto al acceso humanitario, que es un tema central, ¿no? para el sistema, y el respeto del DIH, que son principios fundamentales. Cada vez más difíciles de garantizar, como ya habéis apuntado los dos, ¿no? con distintos ángulos. ¿Cómo podemos, o sea, que ahora en este bloque reflexionamos un poco qué espacio tenemos para responder a ese desafío?
Y entonces os lanzo la pregunta a los dos, si queréis empiezas tú, Frank. ¿Cómo se abordan esas barreras de acceso, la pregunta del millón, al sistema? ¿Cómo se abordan las barreras de acceso humanitario en la actualidad cuando están los gobiernos retirando el apoyo al sistema internacional y están cuestionando a las ONGs? Pues peleando, ¿no? Pero fijaros, es que hablamos de un derecho internacional humanitario que justo este año tendríamos que estar celebrando 75 años, ¿no? de la Convención de Ginebra, que justamente se firmó después de la Segunda Guerra Mundial justo para evitar que se repitieran las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y justo para intentar proteger, defender y mitigar el impacto en la población civil de cualquier conflicto, ¿no? De cualquier guerra, de cualquier situación de conflicto armado. Y 75 años después, en lugar de estar celebrando eso, lo que tenemos que estar verbalizando es cómo se están cruzando todas esas fronteras, cómo se están vulnerando de forma sistemática, y lo decía también Joe Delia, ¿no? De forma intencional y con connivencia y con impunidad esas reglas que nos habíamos dado del derecho internacional humanitario, ¿no? Y hablábamos de Gaza, podríamos hablar, en el caso de Gaza ha sido muy flagrante el cómo se ha utilizado el hambre como arma de guerra, ha sido flagrante cómo se ha utilizado el acceso al agua también como arma de guerra, como hemos visto la movilización forzosa de personas, cómo ha habido una limpieza étnica en toda la parte... Bueno, en toda la parte del norte de Gaza. Podríamos estar hablando de cómo todo eso ha sucedido, cómo ha habido sentencias de la Corte Internacional de Justicia que no se han respetado. Podríamos estar hablando de Ucrania, ¿no? Ayer, también anteayer celebrábamos los 3 años del conflicto de Ucrania, donde también se ha vulnerado de forma sistemática el derecho internacional humanitario. Hay documentados decenas y decenas de bombardeos a infraestructuras esenciales, estratégicas, de acceso a agua potable, de acceso a energía. Las últimas, hace 3 semanas, se volvieron a bombardear infraestructuras energéticas en pleno invierno en Ucrania, mientras hay temperaturas bajo cero y miles de personas se han quedado sin acceso a luz, sin acceso a agua potable y sin acceso a energía, ¿no? Y eso está ocurriendo, y eso es una vulneración flagrante del derecho internacional humanitario, y eso está ocurriendo con luz y taquígrafos, e incluso con ese desprecio, ¿no? que se verbaliza, incluso, ¿no? Con un tono jocoso de poder estar verbalizando a micrófono abierto ese desprecio, ese socavamiento, y con una respuesta muy tibia de otras grandes potencias, ¿no? Vemos a la Unión Europea con respuestas extremadamente tibias a cada una de ese cruce de fronteras. Ya no sé cuál era la pregunta, pero era esa, ¿no? La pregunta era esa. El acceso y el cumplimiento. Sí, y yo creo que ahí, una vez más, hay que reivindicar, ¿no? ese cumplimiento, ¿no? Yo creo que los países no pueden ni deben aceptar que eso esté ocurriendo. Yo creo que se cruzan unos precedentes muy peligrosos y unas líneas rojas que una vez las has cruzado, bueno, pues veamos qué va a pasar, ¿no? Si China invade Taiwán, o sea, ¿cómo vamos a ir gestionando todos esos nuevos eventos cuando las reglas que nos habíamos dado ya no las cumplimos y cuando no hay ningún mecanismo de sanción para ese incumplimiento de las reglas, ¿no? ¿Qué añadirías? Bueno, primero, importante entender, digamos, que quienes deben apoyar la ayuda humanitaria, que es la propia sociedad, los estados, en cualquiera de los papeles que puedan jugar, es que entender que el acceso es fundamental e indispensable en la ayuda humanitaria. Eso no se entiende fácilmente. Tiene también hay confusiones, hay malentendidos con relación al tema del acceso. No puede haber ayuda humanitaria sin acceso. Por lo tanto, el acceso es absolutamente indispensable. No es posible no hacerlo, ¿no? Para tú ayudar a una persona tienes que llegar a ella. No lo puedes hacer desde afuera. Que es una manera también, el bloquear el acceso es justamente confinar a una población a que viva una situación
complicada, mientras que tú estás en el afuera y entonces esperas las consecuencias de eso, que pueden ser consecuencias terribles, como el desplazamiento en situaciones muy precarias. Pero aquí lo importante entonces es que el acceso tiene que entonces entenderse, valorarse, promoverse con base en los principios de la ayuda humanitaria que regulan el proceso de acceso sobre la base de cómo ese acceso puede ayudar, pero también tiene que ser regulado bajo los principios. Y eso hay que promoverlo, hasta no cansarnos en ese proceso para poder así abrir las rutas necesarias para llegar a las personas, ¿no? Evidentemente que la regulación es fundamental porque en ese acceso evidentemente pueden haber condicionamientos muy marcados, ¿no? Para que tú puedas llegar, ¿no? Si quieres llegar, tienes que pasar por aquí. Si quieres llegar, tienes que hablar de esta manera. Si quieres llegar, tienes que hacer X. Entonces los principios son los que te permiten poder, digamos, entrar en una ruta en la que se entienda para qué estás ahí y que no se pervierta, digamos, el acceso. Y ahí es muy importante el ligar a los principios humanitarios el no hacer daño, ¿no? Que es un concepto que ya internacionalmente se adopta. Y el no hacer daño tiene 3 bases, ¿no? Que es uno, no puedes reforzar ni reproducir las estructuras abusivas de poder. Lo tienes prohibido dentro del acceso, ¿sí? Lo segundo, no puedes sino proteger a la población, a la información que te están dando, a la confidencialidad, a la privacidad de lo que está ocurriendo, porque si no, estás quebrando nuevamente la confianza de la población en lo que vas a hacer. Y lo tercero es, no puedes generar dependencia, o tienes que buscar la manera en la que puedas apoyar, promover la autonomía de las personas, la libertad de las personas y las posibilidades de resistir con el apoyo que pueda darse. Estoy de acuerdo además con Fran en que desde el punto de vista del derecho internacional, por el otro lado, hay avances, pero todavía vacíos enormes en lo que se refiere a la relación entre la ayuda humanitaria y otros ámbitos del derecho internacional que son necesarios correlacionar, ¿no? Se ha hablado mucho del enfoque, nosotros le llamamos el enfoque nexos, y no el triple nexo, porque en el triple nexo no aparecen los derechos humanos y nosotros hemos trabajado, aparecen como algo general, ¿no? Pero no como parte del sistema, y nosotros hemos hecho mucho énfasis siempre en que tienen que ser 4 pilares, ¿no? Dentro, o 5, 6, no importa, lo importante es que se le llama enfoque porque son interrelaciones necesarias entre no solamente la respuesta humanitaria y el sistema de protección, por ejemplo, ¿no? Sino entre el derecho humanitario internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Allí hay complementariedades, hay que trabajar esos derechos como uno solo, tratando de ayudarnos para poder utilizar lo mejor de los derechos y lo mejor de los instrumentos para hacer justicia en cada uno. Tenemos muchísimas posibilidades de hacer justicia a través de diferentes instrumentos, por lo tanto usémoslos en este momento en el que ya la situación está traspasando límites que nosotros no pensábamos que íbamos a volver otra vez. Tal. Es un retroceso, es un reverso, lo ha comentado Cristina, es un reverso importantísimo en el desarrollo de la respuesta humanitaria y es algo que tenemos que enfrentar juntos en este momento para poder entender lo que eso significa para la humanidad y para las personas en este momento, dejar de recibir o dejar de poder ser ayudada en este momento, y que además el dejar de hacerlo implica también darle espacio a lo que no queremos y a lo que creo que la respuesta humanitaria se opone de base, que es la guerra, ¿verdad? El abuso contra las personas y las muertes innecesarias de poblaciones vulnerables que están en este momento pasando situaciones terribles y que la humanidad tiene que hacer algo para ayudarlas. Eso. Pues antes de pasar al último punto, quiero, porque en esta conversación
a mí me entra como mucha ansiedad, ¿no? Porque hemos hablado de reconectar con la esperanza, pero realmente ese desafío, ¿creéis que vamos a tener la capacidad para responder? ¿De qué ejemplos podemos tirar? ¿Qué situaciones previas? Yo sé que la complejidad actual es muy alta y quizá no antes vista, ¿no? Pero ¿dónde nos vamos a agarrar como sector para responder? Yo creo que todo lo que se ha hecho no puede ser en vano. O sea, yo creo que hemos construido un sistema de protección, hemos construido un sistema humanitario y el hecho de que haya, digamos, un reverso a lo primitivo, vamos a decirlo así, no implica que ese sistema se va a deshacer y se va a desaparecer en un momento. Aquí hay que resistir a un proceso, a unos retos tremendos, pero yo creo que hay una capacidad instalada a la cual digamos, ir para poder enfrentar esta situación. Le decía a una amiga en el caso de las mujeres, ¿no? Bueno, porque como saben, no solamente estamos hablando de un congelamiento de recursos, sino también de unas políticas contra todo lo que se ha avanzado en materia de género, o sea, en materia de inclusión, o sea, no es cualquier cosa lo que estamos viendo, pero ahí hay avances. Y hay poblaciones y personas y grupos que se entrenaron en poder enfrentar eso. Entonces, ¿cómo es que ahora no podemos enfrentarlo frente a una situación que entendemos no era esperable, ¿verdad? Que alguien apretara un botón y desapareciera el 40% de la ayuda humanitaria mundial, pero bueno, sí hay posibilidades de enfrentarlo. Yo creo que sí lo hay, porque hay una capacidad instalada. Y le decía a una amiga que trabaja el tema de género, las mujeres se han empoderado, por lo tanto yo creo que hay capacidad en las mujeres en este momento para enfrentar una situación en la que pueden reivindicar su derecho a ser autónomas, a, digamos, buscar financiamientos alternativos de ayuda a las mujeres empoderadas en procesos en los que antes, hace 30 años, no estaban. Entonces creo que sí hay esperanza. No digo. Lo que pasa es que hay que entender lo extraordinario del momento, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que hacer y el esfuerzo que tenemos que hacer con lo que hay para poder enfrentarlo. Sí, ¿Alguna reacción, Frank? No, muy de acuerdo con lo que decía yo, Delia. Se me ocurría de entrada que el propio ADN del sector humanitario, si algo nos caracteriza, es la capacidad de innovar, la capacidad de resiliencia, la capacidad de responder a contextos volátiles, inciertos. Total. Es que nos dedicamos a esto, Claro. básicamente. Es que durante los últimos 30, 40 años, el sistema humanitario o los actores humanitarios, básicamente, hemos sido los actores que en un momento de crisis, en un momento de colapso, han sido los actores que tenían esa capacidad de lucidez, de serenidad, de entrar y responder. Y eso está en nuestro ADN, ¿no? Creo que tenemos también que recuperar la esencia del espíritu humanitario antes de esas décadas doradas, donde ahora hablamos mucho de la falta de financiación, y es verdad que sigue faltando mucha financiación porque las necesidades humanitarias han crecido de forma exponencial, pero tenemos que intentar vernos sin esa dependencia de ese sistema humanitario, de ese marco de donantes, y entender como actores humanitarios, como decía Jodelia, cómo queremos estar respondiendo. No necesariamente cómo espera el sistema de Naciones Unidas, cómo esperan los donantes que respondamos, sino desde esa esencia humanitaria, desde ese mandato humanitario, cómo tenemos que estar respondiendo. Y luego, además, creo que tenemos, y eso es una debilidad que ha tenido el sistema humanitario, el sector humanitario, dentro de esa arrogancia o de ese sistema de ciudadanos de primera y de segunda, yo sí siento que todo ese amplio espectro de actores locales, humanitarios, no los hemos sabido ver como parte del sistema, y creo que ahora hay una oportunidad de entender que esa red de actores humanitarios es muchísimo más grande, que hay miles y miles de actores humanitarios a nivel local, a nivel nacional, a nivel comunitario, y que eso hay que tejer esas alianzas, ¿no? Y hay que trabajar desde esa articulación y desde esa lucha compartida. Pero bueno, hay que desafiar al sistema de entrada porque es que hay demasiado en juego. Es que hablamos de millones de vidas en juego, ¿no? Entonces, sin duda. ¿Crees que la solidaridad internacional va a jugar un papel, pero también va a ser la solidaridad interna la que va a jugar un papel mayor? Sí. O ambas, ¿no? Entiendo, según te escucho.
Bueno, sí, dale, dale. No, iba a decir que es verdad que cuesta, ¿no?, ver ese lado optimista cuando estás hablando de que crecen las necesidades, bajan los recursos, no hay marcos normativos, nos hemos cargado, ¿no?, ese espacio de multilateralidad y de democracias liberales que nos ha acompañado durante los últimos prácticamente 70 años. Cuando incluso los medios de comunicación también se han vuelto muy indiferentes, ¿no?, a las crisis humanitarias, cuesta muchísimo llamar la atención de esos medios de comunicación, cuesta muchísimo llamar la atención también de la propia ciudadanía, que hay un cierto... Hemos normalizado, y lo decía Jodelia también, ¿no? Yo no entiendo en qué momento llegamos a normalizar el sufrimiento humano. No, soy incapaz de entender en qué momento, como sociedad, nos hemos convertido en inmunes al sufrimiento humano, porque si no somos capaces de empatizar, de tener compasión, de que se nos revuelva el estómago desde esa lógica de derechos, cuando ves lo que está ocurriendo en cualquiera de estos países, no sé qué nos queda como humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo reconectamos con la sociedad? ¿Cómo generamos un relato alternativo, ¿no?, cuando se nos obliga y hay una parte de los dirigentes que tienen ese relato de la otredad, del contraponer sufrimiento contra sufrimiento, los de aquí primero, los de... Hay que romper con ese debate, ¿no? No, es que... No, pongamos a las personas en el centro, recuperemos esa solidaridad, ese sentimiento de justicia global, porque de verdad que no es caridad, es justicia global, y movilicémonos, ¿no? Yo creo que por ahí. Sí, yo por eso mencionaba, porque creo que lo que escucho de vosotros es que al final el sistema apela a la esencia del ser humano, ¿no? O sea, si pierdes tu capacidad de empatizar o la capacidad de ser solidario con el sufrimiento del otro, o de preservar o actuar en los momentos en los que se pierde está la dignidad humana más comprometida, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no es tan fácil aplacar con políticas de poder blanco trumpista, ¿no? Perdón que yo aquí soy la moderadora y expreso mi opinión en este punto, pero es lo que recibo de vosotros. Tu opinión un poco moderada. Es mi opinión moderada, sí. Quería reaccionar a algo de lo que decía Frank. Son patrones que ya conocemos. Bueno, lamentablemente no siempre podemos reaccionar anticipadamente o con la fuerza que requiere poder afrontar una situación, pero son patrones que conocemos. En alguna oportunidad tuve la suerte de participar en una definición de los patrones de la opresión, no tomando en cuenta Venezuela, por cierto, sacando para no sesgar. Y el miedo como política, por ejemplo, es un patrón clarísimo en la deliberación para poder hacer que la gente no tenga la posibilidad de empatizar, o sea, de alejarse de algo. La crueldad como la rutina, volver la crueldad una rutina que no le duela a la gente que lo está haciendo, eso ya lo hemos visto. No se trata de una enfermedad, se trata de un sistema que lo vuelve una forma, una práctica del tratar al ser humano, de tratar a los semejantes. La irrelevancia de la verdad no existe. La verdad, cualquier verdad es posible. Cualquier mentira vale. Eso también es un patrón que hace que la gente se separe, digamos, de la posibilidad de los otros o de ayudar a los otros. Hay uno que es complicadísimo y que creo que lo estamos viendo ahorita, que es el tema de la privación económica y social, y el creer en la autarquía, en el aislamiento, en el yo soy supremo, yo soy mejor que los demás, y entonces yo me encierro en mí mismo y rompo tejidos, rompo relaciones, aíslo a la gente, eso es otra manera también. Y finalmente, lo que hemos visto en las últimas décadas, que es el cierre del espacio cívico, porque el cierre del espacio cívico hace que las sociedades no vean cómo defenderse de los procesos. Yo creo que todavía falta ver, por ejemplo, allá hablando del nombre específico de la persona, qué va a hacer la sociedad norteamericana. Ella tiene que hablar, ella tiene un papel que ejercer, ¿no? He oído, por ejemplo, a las ONGs norteamericanas
y es impresionante cómo están actuando y haciendo uso de los instrumentos de justicia para poder defenderse. Están también el tema del tejido, de cómo, por ejemplo, gente que está fuera en Estados Unidos y que me impresiona, por ejemplo, pensar ahorita que podemos ir a ver desplazamiento en Estados Unidos por persecución. O sea, eso no estaba en nuestra mente, ¿no? Pero puede haberlo. Y los desplazados que han llegado a Estados Unidos, de todas partes del mundo, nos toca a los venezolanos muy de cerca, van a encontrar ayuda y solidaridad en esas organizaciones, en organizaciones del país, que tienen posibilidades de poder ayudar. Entonces, el tejido es para mí uno de los elementos más importantes de la resiliencia que tiene que tener una sociedad para poder enfrentar esto. Y todavía yo creo que las sociedades de los países no han todavía ejercido el poder, el potencial que tienen de voz para poder enfrentar esta situación. Yo creo que todavía estamos como en shock, ¿no? Pero sí creo que hay una sociedad que tiene que hablar. Pues lo hemos ido mencionando, pero ¿cómo definirías tú, Frank, en realidad lo que está pasando a nivel estamos hablando de un cataclismo del orden mundial? ¿Qué estamos viendo como organizaciones humanitarias? Tú trabajas en una organización global con presencia en 90 países, 80 países. Wow. Bueno. Y bueno, estábamos juntos el lunes, 5 directores de organizaciones humanitarias, poniendo sobre la mesa lo que cada quien sabía de su propia organización, ¿no? Y de lo que viene de Estados Unidos, pero de lo que ya anticipamos que puede significar, ¿no? No solo la decisión de Trump, sino más, ¿no? Entonces, si quieres caracterizar un poco de qué estamos hablando como humanitarios cuando hablamos de que el momento actual es muy crítico. Yo creo que he ido saliendo, ¿no? Es verdad que hemos empezado con esa capacidad de autocrítica y nos hemos movido muy rápido y ni siquiera hemos hablado de lo que podíamos hacer el propio sector para mejorar, que hay muchas cosas que podríamos hacer, entre ellas la capacidad de escucha, pero ¿dónde está? ¿Qué hay de singular o de diferencial en este momento? Porque mucha gente ya está hablando de un cambio de era, ¿no? Y de que dejamos atrás esa era del consenso, ¿no? De las democracias liberales que empezó con Bretton Woods. Yo creo que hay como 3 grandes elementos que apuntan eso, ¿no? Uno es el que hablábamos, ¿no? El cómo no hay un respeto de los marcos normativos que nos habíamos dado y cómo hay no me sale la palabra en castellano, deslavazamiento no es la palabra, se deslavaza. A mí me ha sonado. Cómo se deslavaza, ¿no? Toda esa estructura de gobernanza global, multilaterales, que no tienen peso, que no se respetan las decisiones, que son incapaces de tomar decisiones, ¿no? Cómo se denosta toda esa separación de poderes, hay todo un espacio. Luego hay una tendencia que estamos viendo, que es la de la instrumentalización de la ayuda, ¿no? Y es curioso porque el sector durante muchos años hemos sido críticos, ¿no? Lo que queríamos era una transformación de la ayuda, queríamos ver cómo la ayuda mejoraba, cómo era una ayuda de más calidad, de mayor cantidad, y en los últimos 3-4 meses lo que hemos tenido es un choque de realidad donde realmente lo que está en jaque es el propio concepto de ayuda exterior. Y hablamos de Trump, pero es que los últimos 6 meses hemos visto, fijaros, hablamos de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, una de las cosas que tiene es la concentración de quiénes son los grandes donantes de ayuda humanitaria. Más del 60% de la ayuda humanitaria la proveen 5 grandes donantes, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Reino Unido y Japón. ¿Qué ha ocurrido en los últimos meses? Bueno, Trump, ¿no? Desmantelamiento de toda la ayuda exterior de forma muy intencional, hablando además de que es ¿cómo le llamaba? Un grupo de criminales, comunistas. Alemania ha recortado la ayuda exterior un 35%. Reino Unido ayer anunció que iba a pasar de un 0,5% de la ODE a un 0,3% de la ODE. Un recorte también milmillonario. La Unión Europea todavía no ha anunciado recortes y todos tenemos la esperanza puesta en ECHO como el gran actor humanitario. Pero ¿qué estamos viendo ya? Estamos viendo de entrada que toda la estrategia de acción exterior de la Unión Europea con la estrategia Gateway, lo que hace es dar un giro copernicano y decir que la ayuda exterior tiene que ser una palanca
para el sector privado europeo y la generación de apertura de mercado y de expansión de mercados de las empresas europeas, y cuando veamos el cambio de tercio de los nuevos instrumentos de financiación en 2027, ya veremos hacia dónde va la Unión Europea. Y a eso hay que sumarle los recortes de Francia, 37%, los de Italia, los de Suecia, los de Suiza, con lo cual hay todo un recorte del sistema de ayuda y hay una instrumentalización. Porque también empiezan a salir esas voces, ¿no? El gobierno holandés, ¿qué dijo hace un mes y medio? Dijo, yo voy a recortar la ayuda, 2.400 millones de euros menos de ayuda exterior, pero además voy a condicionar toda la ayuda exterior a mi agenda de migración, de seguridad y de comercio. Así. Con lo cual, eso también está ahí, ¿no? A eso estamos asistiendo también, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un... De repente es como... una wake-up call, qué mal, no me salen las palabras en castellano. Una alarma. Una alerta, o sea, el sector tiene que entender que nos tenemos que reposicionar, porque desde donde habíamos estado los últimos 20 años, que teníamos 3 grandes hipótesis de partida. Un marco normativo al cual hacer referencia, un esquema de protección donde la asistencia humanitaria estaba protegida y los principios humanitarios estaban respetados y nuestro personal estaba protegido. Y un tercer elemento que era que teníamos una financiación que siempre decíamos que era menos, y es verdad que había una brecha de financiación enorme, pero se nos quita el piso y toda esa financiación de instituciones públicas se arranca. Los 3 grandes pilares sobre los cuales se sustentaba la acción humanitaria, marco normativo, respeto de los principios humanitarios y marco de financiación, los 3 se van al traste. Nos tendremos que reinventar, tendremos que encontrar cómo trabajar en ese nuevo contexto donde se nos ha movido el piso. Y lo tenemos que hacer de una forma bastante rápida. Porque anticipamos que decíais también antes, ¿no? Las necesidades humanitarias no han dejado de crecer. Y estas decisiones tendrán consecuencias también, ¿no? sobre los distintos contextos. No sé si tú quieres añadir por ahí algo, Yodelia. ¿Cómo crees tú, cómo anticipas cuáles pueden ser las consecuencias en clave humanitaria? Y que si quieres reaccionar también a lo que decía Frank. No, totalmente de acuerdo con lo que dijo, acaba de decir. O sea, la ayuda humanitaria tiene que repensarse en este momento. Es para mí, el sector, el sistema, llamémoslo como queramos, que está llamado a responder en esta situación crítica de la humanidad, y entonces requiere ser fortalecido. No sé si esos 3 pilares están estremecidos, pero no siento que hayan caído, digamos. Oh. ¿Okay? Entonces, porque nuevamente lo que uno ve es que la política o la tendencia en este momento es a socavarlo por una situación en la que los países están retrocediendo frente a eso. Perfecto, pero el intentar socavarlo, resalto la palabra intentar, ¿verdad? No significa que lo puedo derrumbar porque yo quiera, pues, ¿no? Hay resistencias, hay muros de contención, hay incluso consecuencias que se van a ir en contra, digamos, de eso, porque el mundo no es sostenible en el mundo entrar en una guerra, así sea fragmentada, pero una guerra, de verdad, o unas tendencias bélicas donde cada quien tiene armas, güey, y se defiende del otro. Eso, ¿cómo se sostiene la vida en el planeta de esa manera? Eso no es posible. De hecho, ese es el aprendizaje que tuvimos después de pasar por periodos muy complicados de guerra. Entonces, volver otra vez a retroceder en eso, creo que si bien hay un intento, hay una posibilidad, no sé si soy optimista o un optimismo, creo que, bueno, tenemos el reto de enseñar, mostrar las consecuencias de lo que va a llevar a eso y las posibilidades de que un sistema como el humanitario pueda responder. Yo creo que, lo decía el año pasado a algunos amigos del mundo humanitario, el desarrollo a lo que el mundo de la protección
se dedicó mucho tiempo, es lo que me parece que está más en crisis, ¿no? Y creo que eso tenemos que verlo de una manera diferente. Yo a veces digo, no le metan más al desarrollo porque va a explotar. Creo que justamente lo humanitario es a lo llamado en este momento frente a una situación en la que el conflicto o los conflictos son cada vez más violentos, cada vez más inclementes o crudos frente a la situación. Creo que ese es el sistema que está llamado en este momento a reforzarse, ayudarse, y creo que cada vez más vamos a ver muchos sectores que también son coincidentes, coherentes con el mundo humanitario, ayudando a eso. Desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de el desarrollo visto desde el punto de vista humano también, eso va a confluir en yo creo que en un movimiento humanitario mucho más amplio, mucho más fuerte, que permita poder, porque es desde sus bases, es el que puede estar al lado de las personas, no sé. Y eso tiene una fuerza enorme, no es cualquier cosa, ¿no? Poder trabajar desde el afuera, ¿no? Y desde el llamado, la exigencia para que se protejan los derechos humanos, a trabajar con la gente, al lado de la gente, ayudándola a que ella pueda resistir y pasar por las tormentas, saliendo fortalecidos de las adversidades. Eso yo creo que es una llamada al mundo humanitario, creo que lo va a lograr. Bueno, una última pregunta, sí, y dejo al público. Hablabais los dos de repensarse. Yo aventuro que vienen tiempos en los que va a haber que ser muy deliberado, ¿no? Pero ¿alguna cosa concreta que se os ocurra que desde ya tienen que hacer las organizaciones en ese contexto? Porque va a haber más colaboración, va a haber más competencia, van a desaparecer organizaciones, vamos a dar más poder al sur, vamos a tratar de mantenernos las organizaciones del norte. ¿Por dónde pensáis que tiene que...? Creo que un reto importante desde el punto de vista de las organizaciones humanitarias es que mantengan hasta el último momento el ser fieles a sí mismas. La desesperación por los recursos puede pervertir el proceso y ayudar a que las organizaciones terminen desviándose de sus propias misiones. Creo que eso es un tema importantísimo que tenemos que mantener, el cómo las humanitarias tienen que seguir en la ruta queta. Lo otro, hablábamos de las voces, las comunidades, sin una visión ingenua. A mí me parece que siempre hablamos de la participación, las comunidades tienen que entrar. Estamos frente a una situación en que posiblemente, si bien hay que reivindicar el derecho a la organización dentro de las sociedades, también está el hecho de que hay modelos de organización diferentes. Entonces yo creo que el tejido asociativo va a tomar nuevas formas. Y creo que hay que, en el mundo comunitario, en el mundo del base, va a haber que hacer mucho más esfuerzo. Porque justamente dentro de las políticas que hacen que esto aparezcan, estos primitivismos que aparezcan, es la posibilidad de aislar a las comunidades de sus posibilidades de organizarse. Pero esa organización tiene que ser cualificada en términos del apoyo mutuo, a la reciprocidad, porque a veces uno siente que hay un idealismo sobre las comunidades. El solamente llamar comunidad, ya por eso está sentado que se van a apoyar y que va a haber reciprocidad. No, eso tiene que ser cualificado, tiene que ser apoyado, porque la gente también, al mirar que unos van a sobrevivir y otros no, por supuesto que ahí no siempre el apoyo va a aparecer. Yo creo que eso hay que cualificarlo, y las organizaciones tienen que ayudar a las comunidades a lograr eso, para que ellas también sean una fuente de resistencia importante frente a cualquier intención de despojar a las personas de derechos o de la posibilidad de poder vivir dignamente. Bueno, pues yo creo que un aplauso para todos. Muchísimas gracias. Un gusto escucharos.